Déjenme orar. Señor, gracias te damos por estos medios, Señor, que tenemos, que podemos estar juntos. Eh, Señor, te pido que tú bendigas estos estudiantes, Señor, que quieren seguir aprendiendo y estudiar de la teología. Yo te ruego, Señor, que sea para el beneficio de sus almas estos temas, como lo ha sido, Señor, para el mío, particularmente este. Ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra y la enseñanza de tu palabra para esta situación particular. Sé tú con nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por estos queridos hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Les pido que abran su Biblia, el Mateo capítulo eh, 16. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y dice el versículo eh, 21 en adelante. Mateo 16, 21 en adelante. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Mis hermanos, creo que la mera lectura de este pasaje debe ponernos, nos pone la piel chinita. Es un pasaje profundo, es un pasaje directo, es un pasaje que penetra el alma, es un pasaje que no va con rodeos, sino al punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero aunque hay varios aspectos que podríamos resaltar en esta meditación de este texto, hay solo una palabra que me gustaría que reflexionen conmigo, y es en el versículo 24, al final, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eh, esta forma en la que el Señor habla a sus discípulos siempre me ha llamado la atención, hermanos, porque Jesús comienza diciendo, si quieres venir en pos de mí, o sea, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, y la escena es fuerte para nosotros hoy, no es quizá tan clara, no es, ¿saben qué? No es quizá tan visual, ¿sí? Debido a que no tenemos esta circunstancia en nuestro mundo, no es tan visual la cuestión, pero lo que estaba diciendo es, está dispuesto a cargar con tu eh, modo de tortura. Niéguese a sí mismo, o sea, desecha tus deseos, tus planes,
con tal de seguirme a mí. Haz lo necesario para poderme seguir. Entonces, si alguien te está reteniendo del brazo para poder venir, suéltate de ese alguien. Si alguien te está obstruyendo en el camino, haz lo necesario para poder seguirme. Ahora, mi punto es que siempre me ha llamado la atención cómo es que termina el texto. Termina con un y sígueme. Eh, ¿Qué es lo que me llama la atención? Hermanos, parece que la forma en la que el Señor Jesús está diciendo en qué consiste un discípulo va en un crecimiento y después pareciera que baja en su intensidad. Por ejemplo, Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que hacer tres cosas. Niégate a ti mismo. Después, toma la cruz. Y después, sígueme. Para mí es como mantente, la palabra o el concepto es mantente caminando cerca de mí. Y esto es algo sumamente importante en la vida cristiana. Entender que no solo es un inicio radical de iniciar la vida cristiana, si quieres ser el discípulo, no es solamente hacer grandes actos de negación y después tomar la cruz, sino que continúa después con un y sígueme, o sea, y camina cerca de mí. Mis hermanos, esta mañana les quisiera recordar algo muy importante para sus vidas y muy importante para sus estudios teológicos. Antes de ser cualquier cosa, son discípulos de Cristo. Antes de ser cualquier cosa, son discípulos de Cristo. Piénsenlo así. Si alguien les pregunta a ustedes, ¿quién eres? ¿Qué podríamos contestar? Bueno, soy un trabajador. Sí, pero después de ser un trabajador, ¿quién eres? Bueno, soy un miembro de una iglesia. Ok, pero después de ser miembro de la iglesia, ¿todavía hay algo que eres? Sí, soy un esposo y soy un padre. Y después, hermanos, lo más último, lo más profundo que nosotros somos, lo más básico, si nos quedamos, fíjense, si nos quedamos sin nada para que nos definan, nos quedamos sin trabajo, ya no soy trabajador, nos quedamos sin iglesia, ya no soy miembro de una iglesia, si nos quedamos sin nuestros familiares, ya no somos familiares, somos quizá padres o esposos, etcétera. Todavía, hermanos, somos algo y es discípulos, discípulos de Cristo. ¿Y qué significa ser discípulo? Hermanos, es amplio esto, pero en la definición que hemos visto nosotros aquí en el capítulo 24, en el capítulo 16, versículo 24, ser discípulo significa caminar cerca de Jesús. Esto es bien importante, porque fíjense esto, si alguien eh, se despojaba de sí mismo, se negaba y tomaba la cruz, pero no seguía a Jesús, no es discípulo. Para ser discípulo, el hombre tenía que caminar cerca de su maestro. Para ser un discípulo, el hombre tenía que estar caminando en cercanía, escuchando sus enseñanzas, conviviendo con su maestro, escuchando su reprensión, escuchando sus consolaciones. Eso sería un discípulo, alguien que camina cerca. Es como cuando Jesús dice a Mateo, ven y sígueme, ven y sígueme, hermanos. Esto es bien importante de nuestra vida cristiana. Somos llamados a seguir a Jesús. Somos llamados a ser discípulos, mis hermanos. Y esto es lo más último, esto es lo más profundo que ustedes y yo soy. Si yo pierdo el ministerio, si yo pierdo mi familia, yo todavía soy un seguidor de Jesús. Eso es algo que no se me puede arrebatar.
Eso es algo que es parte de quién soy yo perpetuamente. Hermanos, esto tiene varias implicaciones para nuestra vida y tiene varios beneficios. Así que déjenme eh, desglosar esto de la siguiente forma. En primer lugar, ¿qué implicaciones tiene entender que yo soy discípulo de Cristo antes de ser cualquier otra cosa? Bueno, tiene la implicación, hermanos, que tengo la responsabilidad continua de gozar de la comunión con mi Señor, de quien soy discípulo. Comunión con Cristo y comunión con Dios es uno de los elementos indispensables de uno que es discípulo. Porque, ¿cómo podremos, como decíamos hace un momento, decir que somos seguidores si realmente no estamos caminando cerca? Jesús dice a Mateo, ven, sígueme, ven, camina cerca de mí. Mis hermanos, ¿estamos teniendo comunión con Dios en nuestra vida? Porque noten esto, hermanos, no importa si estamos siendo buenos trabajadores, si estamos siendo buenos estudiantes, si estamos siendo buenos miembros. La pregunta es, ¿estamos siendo buenos discípulos? ¿Y dónde empieza entonces el discipulado? ¿O cuál es uno de los elementos de un discipulado? Comunión con Dios, mis hermanos. La comunión con Dios es un elemento indispensable de caminar como discípulo de Cristo. Pero veamos otra implicación de esto. ¿Qué hace el discípulo? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. El discípulo de Cristo no solo tiene comunión con Cristo, sino además obedece a sus mandamientos e intenta imitar a su Señor. En la vida cotidiana, Dios nos permite tener hombres cerca que funcionan como nuestros maestros. Y es natural que a veces ciertos aspectos de imitación se empiecen a dar, ¿sí? Se empiezan a dar muy naturalmente. Pero en la cuestión de nuestro Señor Jesucristo, esto debe ser totalmente intencional. Debemos estar conscientes de algo, mis hermanos. Cada mañana levantarnos y decir, antes de ser cualquier cosa, Cristo me ha llamado a tener comunión con Él y a obedecer sus mandamientos. Y yo voy a tener mi lista de cosas que hacer. Y en medio de toda esta lista, yo tengo, es un ejemplo, no lo digo literal, pero yo tengo entretejido guardar sus mandamientos. De manera, fíjense esto, cuando yo estoy en casa y ustedes están en casa, son trabajadores, pero no son trabajadores tal cual. Me refiero a esto. Dejan la oficina, dejan la computadora allá, dejan sus asuntos, vienen a la casa. Todavía son trabajadores, sí, pero no se encuentran trabajando. Bueno, somos padres, ¿no? Somos padres y o esposos. Pero cuando estamos lejos por la distancia o por el trabajo, pues aunque seguimos siendo esposos y comportándonos como esposos, no estamos practicando quizá eso, ¿sí? Entonces, pero cuando yo soy discípulo de Cristo, mis hermanos, no importa en qué lugar o qué oficio o qué cosa esté desarrollando en mi vida, yo soy un discípulo de Cristo. Cuando trabajo, soy discípulo. Cuando soy esposo, soy discípulo. Cuando soy miembro de la iglesia, soy discípulo de Cristo. Uno que intenta guardar sus mandamientos, uno que intenta obedecer sus mandamientos, uno que intenta atender a su palabra. Así que
Cuando soy miembro, ¿cuál es el miembro que más conviene a una iglesia? Un miembro que es un verdadero discípulo de Cristo. Un miembro que conscientemente está entregado a su Señor y quiere obedecer sus mandamientos. Mis hermanos, esta es una cosa bien importante en el ministerio y esta es una cosa bien importante para ustedes que están estudiando teología. Yo sé que aquí muchos están haciendo grandes esfuerzos por estudiar teología. Yo sé que no es porque nos sobra el tiempo. Y bueno, y si tenemos ese privilegio, seguro hay otras ocupaciones. Pero yo sé que la mayoría está aquí con gran trabajo. Pero mis hermanos, hay algo que no deben olvidar mientras son estudiantes de teología. Son discípulos de Cristo. Él los ha comprado, Él los ha salvado y ahora tienen que vivir en cercanía con Él. Ayer hablaba con el hermano Jorge Rodríguez, teníamos una plática para ciertos asuntos que estamos tratando de algunas iglesias y me contaba, hermanos, me contaba que un pastor de algún lugar eh, estuvo viviendo quizá con un exceso de trabajo, eh, se empezó a permitir ciertas cosas en su vida, pero empezó a caer en pecado, ¿sí? Y finalmente el hombre adulteró y tuvieron que hablar con él y decirle, estás descalificado para el ministerio. Entonces, la vida ministerial se puede volver tan afanosa, hermanos, tan afanosa. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Si, cuando un pastor verdaderamente tiene un deseo de hacer la obra, va a estar siempre ocupado, ¿sí? Si no tiene un deseo verdadero, un pastor puede llevársela muy tranquilita en su vida. Pero si hay deseo de hacer la obra, va a haber muchas actividades. Y si uno no sabe no sabe mantener sus disciplinas espirituales, hermano, nos vamos a terminar descalificando para el ministerio, nos vamos a terminar descalificando de ser cristianos. Y todo comienza, hermanos, con olvidar que somos discípulos de Cristo antes de entender y saber que somos cualquier otra cosa. Somos imitadores de Jesús. Él nos vino a salvar y nosotros le amamos y nuestros afectos deben estar con Él. Hermanos, ¿cómo hacer que el mundo no nos llame? ¿Cómo hacer que el mundo podamos decir, mi visión está en Cristo? Hermanos, hay solo una forma. Dice la palabra en Colosenses que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perdón, me equivoqué, eso no dice Colosenses, dice Hebreos. Acá dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así, hermanos, buscando las cosas de arriba. ¿Cómo mantenerse puros en medio de estudiar teología? Buscando las cosas de arriba. ¿Por qué las de arriba? Dice, porque ahí está Cristo sentado, porque ahí está Cristo crucificado. Cristo el exaltado, Cristo el que murió por nuestros pecados, Cristo el que nos amó hasta el fin. Y de esa forma mis afectos al contemplarlo a Él se van encendiendo de manera que el mundo deja de llamar mi atención, mis hermanos. Mis hermanos, comunión con Dios, comunión con Cristo y obediencia a sus mandamientos es algo esencial, porque recuerden las palabras de un autor llamado C.S. Lewis. Apenas ayer me di cuenta que las tenía apuntadas aquí en mis notas y él dice algo aterrador. Él dice, recuerda que en el infierno habrá muchos, aquí está, en lo más profundo del infierno habrá teólogos que estaban más interesados en hablar respecto a Dios
que con Dios. Hermanos, esta es una cosa importante, esta es una cosa seria. ¿Y qué es lo que les quiero recordar en este tiempo? Que en sus estudios no olviden, hermanos, que son discípulos de Cristo. Eh, Antes de ser padres son discípulos. Y tengo que entonces antes hacer lo que hace un discípulo antes de poder ser un padre. Tengo que hacer lo que hace un discípulo antes de ser un trabajador. Tengo que ser un discípulo antes de ser un teólogo. Mis hermanos, esto es una cosa que debe Estás en mute, hermano Kevin. ¿Mande? No, pensé que estabas diciendo algo. Estabas en mute. Sí. Perdón, hermanos. Entonces, eso es lo que quisiera traer a sus corazones. Y déjenme hablarles eh, del beneficio de esto. En primer lugar, podemos entender que si yo soy un discípulo antes de ser un estudiante de teología, yo, hermanos, podré no descalificarme para seguir siendo un estudiante de teología, para seguir después en cualquier ministerio que Dios nos dé. Pero es importante mantener una comunión con Dios para estar viviendo en santidad, para estar viviendo de una forma que le agrada. Y si yo estoy diario manteniendo mi entendimiento de que soy discípulo de esa forma, podré no descalificarme en mi vida de ser estudiante de teología y de ser cualquier otra cosa en mi vida. En segundo lugar, la teología me hará crecer verdaderamente. Hermanos, no es lo mismo estudiar teología, por más abstracta y compleja que sea, no es lo mismo estudiarla con un corazón que está teniendo comunión con Dios que con un corazón que no está teniendo comunión con Dios frecuentemente. Imagínense, estudiar teología con un corazón que no está teniendo comunión con Dios sería como regar piedras, echar agua a las piedras. Pero un corazón que está teniendo frecuentemente comunión con Dios, la teología le va a hacer crecer, le va a hacer madurar, le va a poder decir, esto me edifica, no solo será algo que llenará la mente, el corazón estará preparado para poder recibirlo espiritualmente. Hermanos, yo lo he vivido y aquí no tenemos que aparentar y hacer una cara de hipocresía diciendo, ay, sí, qué mal serviría eso. Hermanos, lo hemos experimentado, yo lo he experimentado. Yo he estudiado tiempos teología en donde mi corazón ha estado seco y sé qué se refiere esto. Cuando la teología verdaderamente te hace crecer o cuando la teología te puede llevar, hermanos, a verdaderamente adorar a Dios. Es más, no solo me hará bien a mí, sino le hará bien a otros. Cuando estudio teología y no se está quedando en mi mente, sino que está bajando al corazón, podré impregnar a otros, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Pero hermanos, hay veces que podemos estar llenos en la cabeza de teología y ¿saben qué es lo que hablamos en medio de nuestras conversaciones? De todo, menos teología. Porque sí, mi mente está llena, pero no está cayendo en un corazón que está siendo santificado, que está teniendo comunión con Dios. Y por eso lo que sale con mis hijos, lo que sale con mi esposa, lo que sale con mis amigos, no es temas profundos de la doctrina de cómo me ha impactado el alma, sino simplemente de cómo es cosas de la vida, cosas cotidianas de la vida. Así que eso es otro de los beneficios. Y por último, ¿cuál es uno de los beneficios de entender que somos discípulos mientras somos estudiantes? Hermanos, comprenderé incluso mejor la doctrina. Hay una relación íntima entre si ando en tinieblas y no comprendo la luz, o si ando en luz y comprendo y puedo gozarme en la luz. Hay una relación íntima.
Esto es algo que en nuestros días, hermanos, hemos separado tanto la teología de la vida espiritual que en nuestros días no suena tanto. ¿Cómo que si estoy en pecado voy a entender menos la doctrina? ¿Cómo que si no estoy teniendo comunión con Dios voy a entender menos? ¿Saben qué decían los antiguos que era necesario hacer para poder ser un estudiante de teología? Dice, ¿qué haces cuando no entiendes un texto? ¿Qué hacemos nosotros frecuentemente, hermanos, cuando no entendemos un texto? Preguntamos a otros hermanos, vamos a un comentarista, revisamos una predicación. Los antiguos hacían esto. Oraban, se examinaban si no tenían pecado, ayunaban, tenían comunión con Dios para ver si entonces podían comprender el texto. Porque ellos entienden que hay una relación muy íntima entre mi comprensión y mi vida espiritual. Así que, hermanos, esta mañana en medio de sus estudios. Aquí algunos acaban su curso de Spurgeon, algunos de los que están aquí acaban su curso de Spurgeon el próximo año. Ya llevan 4 años de estudiar teología. Algunos van a la mitad del camino, otros acaban de empezar. Pero les digo algo, hermanos, el estudio de la teología jamás acaba. El estudio de seguir profundizando en quién es Dios jamás acaba. Pero aquí está lo importante, mis hermanos. Tenemos que lograr hacer teología como algo integral a ser discípulo de Cristo. No como, y soy estudiante de teología. No, algo integral, de tal manera que cuando estoy teniendo comunión con Dios y estoy aprendiendo doctrina, eso me está haciendo crecer inmediatamente. ¿Saben cómo se vería la teología si estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo, mis hermanos? Si estamos teniendo comunión con Cristo seria, guardando sus mandamientos, negándonos al pecado, apartándonos del mal, tomando la cruz, se vería quizá como un estudio más profundo. ¿Y qué pasa cuando estudiamos profundamente, hermanos? Y muchos hermanos me han dicho, hermano, cuando he tenido la oportunidad de dar una enseñanza, el primero que soy enseñado soy yo, y me edifica y me consuela y me alienta. Y yo digo, siempre debería hacer eso cuando estudiamos teología. El que fui edificado fui yo, pero eso solo se logra, mis hermanos, cuando estoy manteniendo una comunión íntima con mi Señor, cuando estoy caminando cerca de Cristo. ¿Cuál es mi exhortación, mis hermanos, esta mañana para todos ustedes? No dejen de caminar cerca de Cristo. Hermano, ¿estás teniendo comunión con Cristo? No te estoy preguntando si estás leyendo y orando 3 horas al día. Te estoy preguntando, ¿estás teniendo comunión con Cristo? ¿Estás apartando media hora? Mi hermano, si no tienes esa disciplina en tu vida cristiana, que yo espero que sí, pero si no la tienes, es tiempo de empezar. Es tiempo de empezar. Si tú eres de los que quizá lee la Biblia una vez, pasan 5 días y la vuelves a leer, y es tiempo de que empecemos a establecer una disciplina de empieza con 20 minutos, hermano. Empieza con 20 minutos leyendo un capítulo. Lee ese capítulo e intenta orar a Dios lo que aprendiste, cualquiera que haya sido. Y intenta crecer poco a poco en esa comunión con tu Señor, porque hermano, si no mantenemos una disciplina de comunión, tu mente se va a llenar de doctrina, pero tu corazón, hermano, va a estar vacío, va a estar seco. Yo me pregunto a veces, nos preguntamos y nos espantamos, ¿cómo es que pudo pasar esto? Que el pastor dejó de tener dominio sobre su familia, control. ¿Cómo es que ya no están sujetos? ¿Cómo es que cayó en este pecado este pastor? ¿Cómo es que empezó a vivir de esta forma? Muchas veces todo va a la raíz. Dejamos de tener comunión con Dios. Hermano, antes de que te encuentres haciendo otra cosa en tu vida, no estés perdiendo esta disciplina tan importante de leer las escrituras, de orar a tu Dios, de ser estos son consejos prácticos. ¿Cómo crecer como discípulo? Primero, teniendo comunión con Cristo a través de su palabra y la oración por el Espíritu Santo. Dos, siendo un discípulo a través de la iglesia de Cristo, siendo un miembro comprometido de la iglesia. Es por eso que uno de los requisitos que ponemos para ser miembro del seminario es que sean miembros de iglesias, porque queremos que crezcan integralmente, que estén en una iglesia en donde los conozcan y si están viendo en pecado, les exhorten.
o les corrijan, o su carácter siga siendo pulido. Esa es la otra cosa práctica. Busquen mantenerse fiel en su iglesia local, teniendo comunión con sus hermanos. Y haciendo estas cosas, hermanos, no caerán, no caerán de este gran proyecto que han emprendido de estudiar teología. Y esto, siempre que lo hablo para mí, hermanos. Lo hablo para mí, porque yo soy el primero que debe ser ejemplo en esta situación, en mantener una comunión íntima con Dios, una obediencia a su palabra, por medio de fomentar una comunión con Cristo a través de la palabra y la oración y a través de una comunión cercana con la iglesia local. Así que, hermanos, yo espero que esto caiga en sus corazones en un momento adecuado. Algunos, como he dicho, van quizá más para la salida, otros están en medio y otros empiezan, pero esto es algo bien importante para ahora como estudiantes y para después en lo que vayan a hacer más adelante. Cualquier ministerio, cualquier cosa que vayan a ejercer. Esto es una clave del ministerio pastoral, que somos llamados a seguirlo de cerca. Déjenme orar, hermanos, y pedí por ustedes y pedí por mí mismo para poder hacer esto y que todos sean guardados hasta el final de su camino. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cómo nos salvaste por medio de Cristo y ahora nos dejas caminar cerca de Él, nos dejas gozar de comunión con Cristo. Padre, queremos venir y confesar que muchas veces, Señor, fallamos y faltamos en esto del discipulado, que muchas veces, Señor, nos encontramos atrapados en medio de las actividades, de nuestras responsabilidades, que olvidamos este tema tan importante, Señor, que antes de todo somos discípulos. Ayúdanos, Padre, a crecer en nuestro discipulado con Cristo, a través de su palabra, a través de la oración. Ayúdanos a ser diligentes en guardar nuestros tiempos de comunión. Bendice a mis hermanos para que puedan establecer bien sus tiempos. Bendícenos en eso y mantenerlos constantemente de una comunión contigo, de una confesión de pecado, de tener una cercanía íntima, Señor, por tu palabra y por la oración contigo. También ayúdanos a ser miembros cercanos y no lejanos, miembros que se exponen a su iglesia y que son tal cual como son en su iglesia para poder ser exhortados, ser corregidos, para poder ser consolados frecuentemente por la palabra. Sé tú, Señor, con tu pueblo. Ayuda a mis hermanos a mantener esto para que puedan llegar hasta el fin y entonces no sean descalificados, Señor. Padre, te ruego, Señor, que nos mantengas, que nos guardes, que seas con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén.